Y se me ocurrió a mí, si no están muy apurados, hay que ser breve en estas cosas, pero bueno, hay temas que realmente necesitan de un desarrollo, ¿sí? Estamos acostumbrados a que las cosas son muy rápido y por ahí quedan cosas que no podemos aclarar si hablamos demasiado rápido o acotamos el lenguaje. Yo me propongo en este ratito, en esta breve charla, hablar sobre la diversidad sin utilizar la palabra diversidad. Les propongo ahondar sobre ese concepto, sobre esa idea, ¿no?, de lo diverso, de lo distinto, de la integración, de la inclusión, algo que todos los que estamos acá, que somos educadores, sabemos, pero que cuesta mucho después llevar al aula y aplicarlo, de que suceda ahí adentro, ¿sí? Los diseños curriculares, etcétera, etcétera, vienen cargados de esas palabras permanentemente, pero después no sabemos qué hacer con ellas a veces. Entonces me propongo salirme de la palabra y remitirme por ahí un poco a los hechos, y para eso elegí dos libros, algo que está quedando un poco en desuso, pero que me parece muy interesante. Uno es Eichmann en Jerusalén, que es un libro de Hannah Arendt, una pensadora alemana, y el otro, La Argentina de los caciques, de Carlos Martínez Sarasola. Tomé estos libros como referencia, que en realidad podrían ser otros, ¿sí? Es simplemente una visión, un posicionamiento mío, ¿no? Pero de este libro podríamos sacar muchas flechitas, ¿no? Y continuar. Eichmann, seguramente que todos lo conocen, decía: la jactancia era el vicio que perdía a Eichmann. Eran pura fanfarroneada las palabras que dijo a sus hombres en los últimos días de la guerra. Y decía él, ¿no? Saltaré dentro de mi tumba alegremente porque el hecho de que tenga sobre mi conciencia la muerte de 5 millones de judíos, o enemigos del Reich, como siempre aseguró haber dicho él, me produce una extraordinaria satisfacción. Esas son palabras de Eichmann, que fue capturado acá en 1960, 61 más o menos en Argentina, y llevado a Jerusalén por más de 15 delitos de lesa humanidad, ¿no? Entre ellos, ser el mentor, organizador y la obra intelectual de la solución final, ¿no? De todos estos millones de judíos que iban a morir a los campos de concentración, cámaras de gas, etc. En ese juicio en Jerusalén se encuentra Hannah Arendt, esta pensadora judía alemana, y al escuchar las palabras de Eichmann, ustedes pueden ver ese discurso, está en YouTube, ahí en internet lo pueden encontrar, ella crea un concepto que tiene que ver con lo banal, ¿sí? Con esto de lo insustancial, de lo vulgar, de lo común, de lo cotidiano, ¿sí? Pero a la vez horroroso. Por eso ella crea este ensayo súper fascinante, Eichmann en Jerusalén, si no lo leyeron, que es la idea de la banalidad del mal, de que el mal puede ser tan insustancial, tan vulgar, tan banal, ¿no? Como horroroso. Y propone, en su momento fue muy criticada, y muchos filósofos y pensadores la dejaron de lado y la cuestionaron por estas ideas, porque ella propone, dice que Eichmann, por ejemplo, y tantos otros, ¿no? Él fue la obra intelectual, el pensador, propone que estas personas no tenían nada de horrorosas, que no era ningún asesino, que no tenía nada de satánico, de enfermo mental, no, sino que era una persona más de la sociedad, un ser normal como nosotros. Y propone 3 grupos de seres humanos o de personas que habitan en la sociedad, en el mundo, que son los nihilistas, los dogmáticos y las personas normales o comunes. Los nihilistas, esas personas sí, individualistas, que siempre están pululando alrededor del poder y que todo lo buscan para beneficio propio. Los dogmáticos, y ahí aparece algo muy cotidiano en la vida contemporánea nuestra, que es el fanático político-religioso, con el cual yo no puedo discutir nada, porque su idea siempre va a estar adelante de todas, porque él es un fanático, es como ser de Boca o de River. No puedo discutir con alguien que es de Boca, fanático, porque siempre va a estar bien el equipo. Bueno, y las personas normales, que son esas personas adoctrinadas por la sociedad, las que reciben el mensaje de los medios de comunicación, televisión, internet, redes y demás, y que todo está bien. Por ser una costumbre, por el solo hecho de que algo se transforma en una costumbre, está bien. Y no se cuestiona el porqué de las cosas. Porque tampoco, dice Hannah Arendt, tiene eso que llamaba ella un concepto muy lindo de solitud, de solo, de soledad.
La solitud tiene que ver con el pensamiento interno, con reflexionar. Las personas normales, los dogmáticos y los nihilistas no piensan. Entonces propone que Eichmann era una de estas personas. De hecho, Eichmann aseguraba haber leído a Kant y tener muy claro el imperativo categórico. Y sin embargo, pasó lo que pasó. Y cuando el juez le pregunta a él por qué hizo lo que hizo, él dice simplemente, y es lo más horroroso de todos, yo solo cumplía órdenes, ¿no? Yo, si no lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho otro. Y si yo no hubiera cumplido estas órdenes, hubiera estado en problemas con mi conciencia. Porque el Reich, Adolf Hitler, ¿no? su partido se lo exigía. Y esa era la verdadera verdad para él. Entonces, Arendt dice que hay dos tipos de seres humanos. Los que manejan el conocimiento, como acá sucede que nosotros los manejamos, la teoría y el intelecto, que son las personas que pueden resolver cuestiones y técnicas de la sociedad, y por otro lado están los seres que tienen esa solitud, que son las personas que tienen un pensamiento. Y al haber un pensamiento hay una reflexión, un encuentro conmigo mismo, y ese encuentro conmigo mismo me permite pensar y decidir qué está bien y qué está mal, y no simplemente porque lo diga la propaganda, que en la Segunda Guerra Mundial fue tremenda, la propaganda que hubo para que la gente, ¿no? Fuera adoctrinada, si no, no veríamos esos videos, ¿no? Donde está media Alemania a favor de Hitler, y como decimos, ¿qué pasó? Y hoy estamos todos en contra. Entonces pasa esto. Hannah Arendt propone la banalidad del mal, y a través de esto propone la idea de que las personas normales, entre comillas, son las peores, las que más adoctrinadas pueden ser por un sistema, y el problema es si tenemos un gobierno democrático, etcétera, o no pasa nada grave, todo bien, porque esa persona va a responder a ese gobierno y bueno, va a hacer las cosas bien. Pero si viene un dictador, van a responder a ese dictador, se van a adoctrinar, se van a dar vuelta, como dice el dicho, ¿no? Y se van a ir hacia esa mirada. Entonces es muy importante, dice ella, este concepto de solitud, de poder encontrarme conmigo mismo para poder pensar y decidir qué es realmente lo que está bien y lo que está mal, cosa que Adolf Eichmann no pudo hacer. Y él, lo que leí recién es tremendo, ¿no? Él en su tumba se iba a saltar, ¿no? Porque iba a estar contento porque había cumplido, había matado 5 millones de judíos y estaba bien para él. Y se murió pensando que estaba bien, ¿sí? Y la otra idea, esa es una idea más global, es una idea que nos toca más a nosotros, que es la Argentina de los caciques, ¿no? Esto que nos convoca de la diversidad cultural, que tiene que ver, este libro es de Carlos Martínez Sarasola, y él en este libro hace una recopilación súper interesante y épica, podría decir, única, de las cartas de todos los caciques cuando se estaba conformando el Estado argentino. Aparece Calfucurá, Pincel, Namuncurá, Yanquetruz, Inacayal, etc., ¿no? ¿Y qué quiero demostrar con esto yo? ¿O cuál es la idea de esto? Él propone una utopía, no sucedió, pero sí nos puede servir para volver a reflexionar. Yo escuchaba el discurso de acá de la compañera, y siempre volvemos a cometer el mismo error. Los errores se vuelven a repetir, siempre decimos nunca más, pero vuelve ese nunca más otra vez y sucede. Parece como que no aprendemos. O sea, la memoria es tan importante, es tan necesaria, porque si no, volvemos a ser macanas. Y en los libros hay muchas cosas que nos pueden ayudar a eso. Entonces, Carlos Martínez Sarasola, en esta compilación, propone la idea, la mirada que tenían tierra adentro, los indios. Y digo indios porque no sabemos cómo nombrarlos. Son aborígenes, son pueblos originarios, son naturales, ¿no? No sabemos. Todavía hay un problema, inclusive desde el mundo occidental nuestro, de cómo nombrarlos. Y los indios tenían, dice acá, una voluntad impresionante de querer compartir con el nuevo Estado que se estaba gestando ahí enquistado en ese puerto de Buenos Aires tan chiquitito. Tenían las ganas de poder compartir su cultura con ellos, porque hablamos de diversidad o integración a veces cuando alguien se integra a nosotros, pero nos cuesta integrarnos al otro, cuando yo me tengo que integrar. Y Argentina nunca se integró al indio. Sobre todo la patria chiquita, esa de Sarmiento, Avellaneda, Mitre, sí la de San Martín, Belgrano, Moreno, etc. Esa patria grande sí, pero la otra no. La otra lo que quería
era incluso tomar sus almas, porque los querían convertir al catolicismo. Entonces, él propone que podría haber habido una Argentina mucho más interesante, como dice el subtítulo, la Argentina de los caciques o el país que no fue, si hubiéramos vivido, ¿no?, en comunidad. Fíjense que los indios eran tan inteligentes que ellos sí querían integrarse. Incluso Juan Calfucurá, cacique acá de la batalla de San Carlos, tan importante, tenía uno de sus hijos estudiando en las escuelas de la reciente nación argentina que se estaba gestando. Manuel Calfucurá estudiaba ahí, y muchos hijos de cacique iban a aprender el castellano. De hecho, el indio tenía un lenguaraz que era el que traducía el mapudungún, en el caso del mapuche, al castellano y viceversa. Entonces ellos, porque tenían una cultura de, no escribían, era ágrafa, pero tuvieron toda la voluntad, no la tuvo el blanco. Entonces, con estas dos ideas, no me quiero extender mucho, desde un lado de Europa y desde el otro lado acá, nuestro cerquita, quiero decir esto: lo importante de integrar al otro y de integrarme yo con el otro, de poder estar junto al otro, de poder escuchar la palabra del otro. Porque a veces hablamos mucho de diversidad, pero nos cuesta llevarla adelante, esa diversidad. En este libro, que el viernes pasado estuvo Mar Lobos, acá un escritor también, un libro que tiene todas las correspondencias de Calfucurá. Y Calfucurá todo el tiempo quería integrar, más allá de lo belicoso que era el pueblo mapuche, pero todo el tiempo se querían integrar a la reciente nación argentina. Y no pudieron, porque Argentina lo que quería era quedarse con la tierra y quedarse con sus almas. Porque los reconvirtieron al catolicismo y le cambiaron hasta el nombre. O sea que perdieron la identidad. Hay cantidad de gente que se llama Juan Pérez, Pedro González, Santa María del Valle, no sé qué, porque estaban en el almanaque, y no es un nombre verdadero. Ni siquiera saben que son de determinada etnia. Entonces, bueno, creo que por ahí viene la diversidad. Los dejo reflexionando con esta idea, con estos libros que son tan interesantes, para que la diversidad, ¿no?, nos ayude a pensar mejor la construcción, para que no volvamos a repetir, para que tengamos de verdad la memoria presente y no en una canción nada más, y tratemos de ser un poquito menos nihilistas, dogmáticos y personas normales. Gracias.